Ok, seguimos con la articulación de competencias y desempeños en el plan de clases de la Normal Superior de Corozal. Ya habíamos visto algo en el anterior video con respecto a escoger la temática, escoger el grado, estándares, derechos básicos de aprendizaje, y ahora vamos a mirar las competencias. ¿Ok? Primero definir de que una competencia es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones manifestadas a través de los desempeños. Es decir, las competencias no son los desempeños. Los desempeños manifiestan las competencias. Podemos conocerlas como un saber hacer en situaciones concretas y contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. Por ello, ya están definidas dentro de los documentos del Ministerio de Educación Nacional. Y las conocemos como competencias básicas, que son interpretativa, propositiva y argumentativa. ¿Ok? Entonces, dentro de este proceso que están aquí, cada una de las diferentes áreas tiene unas competencias específicas que responden a estas competencias básicas. En el caso de matemáticas, la competencia comunicativa responde a la competencia interpretativa. Razonamiento, la competencia argumentativa. Resolución de problemas, a la competencia propositiva. Lenguaje, maneja unas competencias específicas para básica primaria, que son como competencia comunicativa escritora, la cual maneja los tres niveles, interpretativo, argumentativo y propositivo. Y maneja una competencia lectora que también maneja los tres niveles, interpretativo, argumentativo, propositivo, pero que dentro del conocimiento específico o del lenguaje técnico de esta asignatura cambian el nombre a lo literal, inferencial, ¿sí? Las ciencias también manejan competencias que son tanto para sociales como para lenguaje, para naturales, como son interpretar, indagar, explicar, comunicar, trabajo en equipo, conocimiento natural, aceptación de conocimiento y aceptación de conocimiento social. 7, si no estoy mal. ¿Ok? También se manejan unas competencias laborales que ya están definidas en el documento guía del Ministerio de Educación Nacional, en el documento 21. Dice que hay 5 niveles de este tipo de competencias: las personales, las intelectuales, organizacionales, interpersonales, empresariales y para emprendimiento. Y atendiendo al PEI de nuestra institución, se tienen que ir articulando a nuestro plan de clase, ¿sí? Hay algunas de estas que no se van a tomar dentro del plan de clase que estamos trabajando, pero es bueno que las conozcamos todas y mirar, conociendo el documento, miraremos cómo se van orientando dentro del proceso para llegar finalmente a los desempeños. ¿Ok? Que es otra parte que vamos a trabajar. Entonces, vamos a continuar con el proceso que llevamos. En su momento les había dicho que íbamos a tener a la mano un documento, una carpeta que estamos trabajando. Aquí continúo con el mismo documento, quedamos aquí por competencias. En el caso de matemática, vamos a tomar las competencias. Las competencias de matemática ya están definidas. Hay 3: comunicación, razonamiento y resolución de problemas. ¿Sí? Son las 3 competencias. Estas competencias, cuando en cada una de las diferentes didácticas que van a ir mirando, cada una de estas competencias tienen su significado, tienen su historia, por así decirlo. Y obviamente, en la medida que se vayan, en cada una de las didácticas vayan analizando estas competencias, se van a dar cuenta de algunas características. En particular, ahorita que estamos planeando la clase de matemáticas, puedo decirles que la competencia de comunicación es, por así decirlo, la primera competencia que se desarrolla. Tiene que ver con el nivel de lenguaje, que cuando esta se supera, se desarrolla al máximo, pasa a razonamiento, y que cuando esta se llega al máximo, pasa a resolución de problemas, que es la competencia, por así decirlo, máxima dentro de estas 3, pero que una va incluyéndose a la otra. Pero cuando dice competencia, uno no escribe aquí todas 3, no, sino la que voy a trabajar, ¿sí? Si yo escribo comunicación, y es la que vamos a tomar,
que entre las tres, porque estamos iniciando la temática. Entonces, ya dentro de los documentos guías del Ministerio de Educación Nacional ya se definió lo que es competencia comunicación. Entonces, ya yo sé que voy a ir a trabajar en un manejo de lenguaje del estudiante, que voy a manejar actividades en donde el estudiante va a pasar de un lenguaje gráfico a un lenguaje natural, de un lenguaje técnico de las matemáticas al lenguaje que el estudiante está manejando. ¿Okay? Después pasamos a las competencias ciudadanas. Estas competencias ciudadanas que están acá ya están definidas dentro de la guía del Ministerio de Educación Nacional. También las voy a encontrar en el documento número 3, cada una de los grupos que aparecen aquí, convivencia y paz, participación. Entonces, como les decía, tenemos que tener siempre muy cerca de nosotros estos documentos porque es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar. Entonces, yo voy acá donde dice estándares, busco acá documento número 3. Me aparece acá el documento número 3. ¿Sí? Aquí lo tengo. Entonces, este documento número 3 que está acá, en la parte final, me habla sobre los estándares básicos de competencias ciudadanas. Voy a buscar el mismo proceso cada vez que yo voy a hacer una clase. Aquí está. Participación, tiene el grupo al que pertenece, el estándar general, el que se quiera alcanzar, y tiene unos estándares específicos que me permiten coger cada uno para la clase que yo quiero. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, expreso mis ideas, sentimientos, intereses en el salón y escucho respetuosamente de los demás miembros del grupo. Este es un estándar. ¿Ok? ¿Qué corresponde a quién? A participación y responsabilidad democrática. Este que está aquí, que fue el que terminé de parafrasear, es el que está aquí. ¿Ok? Entonces, este es estándar general, quiere decir que es el que se va a alcanzar de primero a tercero. Todo esto que está aquí, cada uno de estos estándares, apuntan a poder alcanzar este estándar. ¿Ok? Entonces, cuando yo vengo aquí a mi documento, dice convivencia y paz, tengo que buscar un estándar, tal, tal. Ahora, aquí hay ciertas recomendaciones que se tienen que hacer ustedes. Número 1, siempre que yo declare una competencia, tengo que evidenciarla en el desarrollo. ¿Ok? Si yo escribo aquí, si yo tomo aquí una competencia, sea cual sea, tengo que evidenciar su desarrollo o su actividad en la clase. ¿Sí? Son de convivencia y paz, entonces viene, ¿qué tiene que ver? Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia. Primero, comprendo que todos los niños y niñas tenemos derechos a recibir un buen trato. Entonces yo voy a escoger esta que está aquí. Le doy copiar, vengo al documento, aquí en convivencia, le doy pegar, ¿sí? Vamos un poquito de espacio por acá. Vamos a cambiar de color para que estamos trabajando aquí. Entonces, comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir un buen trato, cuidado y amor. Esta competencia, cuando vaya a mi desarrollo, tiene que haber una actividad o el conjunto de actividades tienen que responder también a ella. Voy al segundo grupo, dice participación y responsabilidad democrática. Voy al estándar, a los estándares, busco ese grupo, aquí está, aparece el grupo, y busco también eso. Expreso mis ideas y sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente a los demás miembros del grupo. Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar. Reconozco que emociones como el temor y la rabia, bueno, aquí aparece en un grupo, yo tengo que escoger, a mi parecer, la que quiera trabajar dentro del salón de clases, pero que yo sepa que la voy a trabajar. Dice, comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo. Entiendo el sentido de las acciones, aquí cada un conjunto. Yo voy a tomar la primerita porque va muy de la mano de la que ya había tomado inicialmente. Nuevamente copiar, voy acá al documento, vengo acá, pegar, y ya pegué. Se me desconfiguró como la vez pasada, le había dicho, simplemente lo que hacemos es organizar. Vamos a darle un poquito de color.
para que se pueda ver. ¿Sí? Vamos también a aumentar esto un poquito más para que sea mejor. Aquí está. Entonces vamos a colocarlo también grande para que sea. Aquí está. ¿Ok? Bien. Voy para el tercer grupo de las competencias. ¿Cómo hago? El mismo proceso. Voy al documento. Aquí están las identifico. Igual que todos los estándares también están por grado de primero a tercero. De cuarto a quinto hay otro. Vamos a buscar por acá. Cuarto a quinto hay otro. Y así sucesivamente según los grupos de grados. Busco aquí, identifico las diferencias y semejanzas de género, aspecto físico, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo. Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características étnicas. Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. ¿Qué tal si me detengo a escuchar su historia de vida? Bueno, vamos a coger esta que está aquí. Copiar y nos venimos para el documento y le damos pegar. ¿Ok? Otra vez se desconfiguró. Pues simplemente lo organizamos y ahí queda. Vamos a dar un poquito de color. Parece que aquí crezca un poquito también. Y aquí, listo, y ahí quedó. ¿Ok? Entonces ya están. Competencias laborales. Me dice que están en la guía 21. Ya sé que hay 5 grupos diferentes y que a uno de esos grupos yo voy a apuntar el trabajo. Entonces tendría que ir nuevamente a mi carpeta donde tengo todo guardado. Busco la guía 21. Aquí me aparece guía 21, articulación de educación. Voy bajando. Tengo que conocer el documento, obviamente. Debes, como profesional de educación, sentarte. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Allá en el documento aparecen 5, pero son 6. Faltaron estas que están acá. ¿Ok? Bien, entonces vengo acá al documento y al igual que en el otro dice competencias orales de tipo intelectual, las definen, toma de decisión, dice educación media y dice educación básica. ¿Sí? Entonces, si yo la tomo, cuando vaya acá, dependiendo de la competencia que yo voy a desarrollar, tengo que identificar a qué pertenece. ¿Sí? Educación básica dice, identifico las situaciones cercanas a mi entorno, escucho de información, opiniones y argumentos de otros sobre situaciones, reconozco las posibles formas de enfrentar una situación, selecciono una forma de actuar posible, asumo las consecuencias de mis decisiones. Acá tengo otras que pertenecen al tipo educación básica, observo una situación cercana de mi entorno, tipo personal, educación media, educación básica. Identifico los comportamientos apropiados para cada situación. Cumplo las normas de comportamiento, utilizo adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición, asumo las consecuencias de mis propios. Entonces yo voy a tomar esta que está aquí, copiar, y esta pertenece a ¿qué? A competencias laborales generales de tipo personal. Y es la que voy a trabajar. Algunos dirán, no, que yo quiero trabajar otro. Son muchos. Recordemos que esto también está el tiempo. Y el tiempo que yo en este momento tengo son 110 minutos para desarrollar mi clase. Y esta es la que de pronto se, a- se acopla un poquito más el tiempo. Ahora, las competencias tienen que irse desarrollando. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaré trabajando por esta, pero con el tiempo ella va desarrollándose y voy a empezar a trabajar con otra. Este que es de tipo personal. Listo. Y ahí aparece. Ahora vengo, listo, ya tengo. Miren que hasta el momento, desde que inicié hasta acá, lo único que he hecho es cortar y pegar en relación a los documentos referentes que tengo, que son plan de área, estándares que están en documentos, derechos básicos de aprendizaje, competencias que están definidas en los estándares, competencias ciudadanas que están definidas en el documento número 3, que están definidas aquí en el 21, y viene el desempeño. El desempeño entonces ya no es un cortar y pegar, ¿sí? Porque el desempeño es donde
efectivamente yo como docente me siento y digo qué es lo que quiero a partir de lo que el ministerio me está dando, que es todo esto que está acá arriba. ¿Sí? Entonces empiezo, bien, ¿cómo hago para construir mi desempeño? Tengo que mirar entonces mis referentes, que son ¿qué? Los estándares. Cuando yo miro aquí los estándares, me voy al primero y aquí aparece, clasifico y organizo datos dentro de estándares que tengo acá. Acá otro me dice, representa datos relativos a su entorno. Bueno, representa datos relativos aquí a su entorno. ¿Sí? Y en este caso, la palabra clave que es la que voy a trabajar, pictogramas. El estándar ya me está diciendo que el desempeño del niño tiene que ser clasifica y organiza datos. Me está diciendo que representa datos relativos a su entorno usando el pictograma. Pero también tengo el DBA y el DBA es mucho más, debe ir más allá del estándar porque se supone que es el estándar en el salón de clase. Entonces dice aquí, lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barra, pictogramas, que es la parte que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, estos tres referentes que me da el ministerio tienen que caber aquí. Entonces, en este caso, mi primer desempeño sería clasifica y ordena datos. ¿Sí? Profe, así, sí, así. Profe, que hay que describirlo más. Habría que describirse un poquito más porque siempre los desempeños, y aquí siempre hay una discusión muy conceptual con respecto al desempeño, cómo se redacta el desempeño, en las características que tiene que tener un desempeño, ¿sí? Pero en nuestro formato, como tenemos el desempeño, inmediatamente la parte de abajo dice indicador o evidencia de desempeño, de aprendizaje. Entonces, este que está aquí es lo que yo quiero como desempeño, que el niño clasifique y ordene datos. ¿Cómo lo quiero? Entonces ese cómo lo quiero lo voy a colocar acá en evidencia. ¿Sí? El Ministerio de Educación Nacional también tiene un documento, vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí está la matriz de referencia en donde eso se ve, se ve de igual manera. Entonces aquí tengo el de matemáticas y voy a buscar. Entonces se ve pequeño. Entonces miren. Ahorita dije que la competencia que vamos a trabajar es comunicación, entonces voy a hacer también comunicación. Estoy en estadística, que es el pensamiento aleatorio, entonces estoy aquí. Entonces voy a situarme aquí. Esta es la matriz de referencia de matemática de grado tercero. ¿Sí? Entonces decía yo ahorita, el desempeño es una equivalencia de aprendizaje que está clasifica y ordenada, pues, casualmente nos dio lo mismo. Aquí está. Y aquí da evidencia, que es la que viene más abajo, de organiza datos. Entonces, esta ya es mucho más contextual con respecto a todo lo que quiere. Organiza datos teniendo en cuenta un determinado, más grande, un determinado criterio de orden ascendente. Bueno, un determinado criterio. Esta evidencia es la que iría un poquito más abajo. ¿Ok? Pero por el momento estoy en los desempeños. Y los desempeños tienen que responder a quién? A los documentos que tengo acá arriba. Tengo otro, representa datos relativos a su entorno. Representa datos bueno, no puedo, representa datos de su entorno, entonces aquí voy a decir qué tipo de entorno quiero, ¿sí? De su entorno familiar y escolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a representar? Usando pictogramas, ¿ok? Aquí, gracias. Representa datos, listo. Y vamos para el número 3, dice. Que entonces sería, miren cómo va, se van comportando los desempeños. Este es como que con lo que inicia, luego de que el profesor le enseñó, le colocó otro para que el estudiante haga eso, y después al revés, o sea, ya se da el documento, que es lo que dice aquí, de interpreta, y de estudiante tiene que ir hacia atrás. ¿Sí? Entonces miren cómo yo la misma cadena de los documentos de referencia me está dando. Entonces aquí, de interpreta información, de aquí, de interpreta información contenida ¿qué? O representada en qué. Entonces, ¿qué? En pictogramas. ¿Sí?
representada en pictogramas. Si me doy cuenta, en el DBA aparece también pictogramas, aparece gráficos de barra, tablas de frecuencia, pero eso hasta el momento yo no lo he mirado. Entonces, obviamente quiere decir que este DBA también va a ser el mismo cuando esté trabajando tablas de frecuencia, cuando esté trabajando gráficos de barra, pero entonces, ¿en qué se va a diferenciar en la planeación? Que cuando vaya a hacer los desempeños, no va a aparecer aquí pictograma, sino diagrama de barras o tablas de frecuencia. ¿Ok? Vamos a colocar esto en... Listo. Bien. ¿Sí? Y ahora sí vamos a la otra parte. Vamos a ver aquí un espacio para continuar acá. Entonces, sería indicadores o las evidencias. Entonces voy con la número 1. Miren que cuando buscamos el documento acá, dice clasifica y ordena, entonces aquí aparecen unas evidencias. Una es organiza datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden, ¿ya? Entonces yo puedo decir organiza datos teniendo en cuenta cualidades o atributos, como aparecía en el estándar. Miren que en el estándar aparecía clasifica teniendo cualidades o atributos, ¿sí? O tiene en cuenta esto o tiene en cuenta esto. ¿Qué diferencia hay? Bueno, matemáticamente los atributos son medibles, las cualidades no, como los gustos, ¿sí? Entonces vendría acá, pero tengo que colocar. Entonces, los indicadores, como son indicadores de desempeño de evidencia, tienen que ir inmediatamente con esto que está acá. ¿Ok? Aquí dice, los indicadores o evidencias de aprendizaje. Claro, yo puedo ir a los derechos básicos de aprendizaje. Puedo ir a los derechos básicos de aprendizaje y buscar, en este caso era el DBA número 10, que estaba en matemática de tercero, número 10. Y puedo empezar a buscar, identificar características de la población, haya su tamaño a partir de diferentes representaciones estadísticas. Construye tablas, gráficos que representan los datos a partir de información dada. Analiza e interpreta información que ofrece las tablas y los gráficos de acuerdo al contexto. Entonces miren que tengo este que está aquí, construye tablas y gráficos que representan los datos a partir de información. Bien, mi estudiante no va a construir tabla porque no es el tema que tengo específico, pero sí va a construir un gráfico que se llama pictograma. Entonces, construye gráficos que representan los datos a partir de la información dada. Vamos a copiar. Vengo acá. Le doy acá, pegar. Me aparece ahí. ¿Sí? Construye tabla. Entonces, este que está aquí, ¿con quién iría de los desempeños que tengo aquí? Con el de representa datos de su estructura familiar. Construye tabla, vamos a quitar aquí. Entonces, esto que está aquí, vamos a quitarlo todo, construye, vamos a colocar pictogramas. Construye pictogramas que representan los datos a partir de la información dada. Entonces, María, uno que dice, clasifica y ordena datos. Entonces, ¿cómo hago para clasificar y ordenar datos? Ya tengo el segundo de interpreta información representada en pictogramas. Entonces, acá me aparecía dentro de los DBA, vamos nuevamente al DBA, decía que analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y gráficos de acuerdo con el contexto. Puedo copiar copiar. Voy acá al documento, pegar y suprimir. Analiza e interpreta información que ofrecen. Como yo no voy a trabajar esto, sino pictogramas, lo coloco aquí, que ofrecen pictogramas de acuerdo con el contexto. Entonces tengo esta, y me falta esta, clasifica y ordena datos. La puedo construir yo, pero en estos momentos vamos a mirar si en la matriz, que fue la que miramos ahorita, aparece, dice, organiza datos teniendo en cuenta un determinado criterio. Entonces acá no nos deja pegar porque es una imagen. Entonces dice, organiza datos teniendo en cuenta, organiza datos teniendo
organiza datos teniendo un criterio, era que decía, ¿cierto? Teniendo en cuenta un determinado, teniendo en cuenta un determinado criterio. Listo, entonces ahí ya tengo mis tres indicadores porque obedecen a tres que están acá. Bien, entonces hasta aquí simplemente hemos llegado a la primera parte. Quiero resaltar dentro de esta primera construcción que miren que los puntos desde el inicio hasta el desempeño generalmente son cortar y pegar de los documentos de referencia, ¿sí? Realmente en los desempeños indicadores de desempeño está el trabajo del docente en la selección minuciosa de los que va a escoger, porque tiene que ordenarlo con respecto a las temáticas que está trabajando, porque a veces no aparecen tal cual como uno las quiere, o aparecen muy amplio y tienes que reducirlo, o aparecen muy pequeño y tienes que ampliarlo, ¿sí? En estos dos que están acá. En algunas ocasiones los vas a encontrar en documentos como la matriz de referencia, en las mismas guías didácticas de pedagógicas que da el Ministerio de Educación Nacional. ¿Ok? Estos desempeños también tienen que tener muy en cuenta cuando se van a seleccionar al contexto del estudiante, ¿sí? Porque yo no puedo colocar aquí de pronto un indicador de desempeño que los estudiantes van a utilizar una tablet o un programa, un software específico cuando solamente en todo el colegio hay un solo computador. Entonces no podría colocar ese dentro del indicador de desempeño. Entonces, las actividades, los indicadores de desempeño, las evidencias que voy a colocar en su momento, tienen que tener en cuenta también el contexto de mi estudiante, ¿sí? ¿Qué tiene a su alcance y en qué me puede colaborar? ¿Ok? Entonces, confío que este vídeo sea de mucha ayuda. Luego continuaremos para la segunda parte, que sería el desarrollo de la clase. Entonces, no siendo más, gracias y dejamos hasta aquí. Entonces ya pasamos para el próximo video, ¿ok? Que tiene que ver con respecto a cómo tendríamos que planear nuestro desarrollo de clase. Muchas gracias.